en esta computadora para que nos quede fácil. Perfecto. Entonces ya quedó, ya llegó Juan Tamasco, qué bueno que nos acompañe. Ya Ricardo, ¿cómo me le va? Bien, gracias. Bien, bien, bien. Saludos a todos. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Hola, saludos. ¿Cómo están? Ingeniero Juan, muy bien, ¿usted qué tal? Hola, Estábamos doctor Juan, ¿qué tal? aprovechando que mientras usted llegaba y llegaban los demás compañeros para compartirle algo pues elemental, y es el tema de los anclajes, ¿no? Cuando hablamos de los anclajes, pues hay unos valores de amplificación dinámica y hay unos grupos de uso y bueno, por el grado de desempeño y unos valores de R sub P para o sea, disipación de energía para los anclajes. Los anclajes especiales son para los anclajes entre las estructuras metálicas y de concreto. Los dúctiles son para elementos no estructurales y pues obviamente son los que digamos van a tener una capacidad de atención. Los no dúctiles son unos que solamente estarían como colocados como para evitar un desplazamiento, como un cortante. Y los húmedos pues solamente como adherencia. Entonces, yo encontré esos valores de R sub P, me parecieron interesantes compartirlo y tenerlos de referencia cuando se va a hablar de anclajes. Y como tu tema es de valores de R, de coeficientes de disipación de energía, pues me pareció oportuno empezar por lo más elemental para ir a lo más complejo. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Sí, señor, muy amable. Bueno, voy a intentar compartir pantalla Listo. entonces. Listo, ahí está autorizado y ya estamos grabando. Dame un segundo, compartir pantalla. Listo. ¿Ya tengo pantalla? Sí, señor, lo estamos viendo. Sí, señor, Universidad ya. Nacional de Colombia, Facultad de Ingeniería. Ah, bueno. Sí, es que esto hace parte, digamos, de los cursos de maestría y ahora doctorado que estamos dictando allá en estructuras. Y este es parte del curso de diseño sismorresistente de concreto, que todo el mundo está muy invitado. Mayores de 40 años entran libre. Entonces, ¿qué hicimos y de qué se trata? Esta parte tiene tiene dos temas, digamos. Uno que es el nivel de desempeño y demanda de utilidades de estructuras diseñadas según la norma NSR, y es que en algún momento tomamos una serie de edificios entre 5 y 11 pisos que compartían algo que, no sé, tal vez centros comerciales, edificios de oficinas y algunos de residenciales, decía, compartían el tema de luces de 8 metros, 8 por 8. Entonces, eso digamos que lo aprovechamos un poco para decir, comparemos en lo posible peras con peras. Y a todos estos edificios que ya se diseñaron y se construyeron, hagámosle una especie de calibración procesándolos para la misma zona sísmica aquí en Bogotá, la zona 1, y procesémoslos por pushover y miremos qué dan, qué tipos de funcionamientos dan y hagámonos algunas ideas. Entonces, en planta tomamos una retícula de estas de 8 por 8 y, como les decía, edificios entre 5 y 11 pisos y tomamos dentro de los edificios que teníamos dos tipologías, una de pórticos resistentes a momento y otra de sistema dual con pórticos resistentes a momento y muros. No demasiado grandes para mi entender, de 4 metros más o menos, pero digamos que eso era lo que teníamos a la mano. Tomamos todas las secciones con que se armaron los muros, teóricamente estaban juiciositos cumpliendo con NSR, las columnas, aquí las vemos, las vigas, sacamos unos esquemas típicos de los refuerzos que tenían los edificios con los cuales se construyeron.
de 60 de alto por 50 de ancho, o sea, rígidos, porque sobre todo para pórticos resistentes al momento, pues si no le ponemos unas vigas altas, eso no nos cumple nunca. Otras vigas. Y el sistema estructural lo compartían también porque, digamos, hace tiempos que dejamos de hacer casetón de guadua y a un aligeramiento pequeño estamos haciendo cada 2,50 una vigueta por ahí de 20 de ancho y aligeramiento con icopor y placa maciza. Una placa maciza de 12 centímetros, 10 centímetros en el peor de los casos, con doble parrilla. Tomamos todas estas tipologías que teníamos y lo primero que hicimos fue modelarlas en el rango inelástico. Para eso utilizamos programas tipo Xtract o Response, donde vemos que, digamos, para el concreto reforzado, pues tenemos no un solo tipo de concreto, sino dos. Uno, el concreto no confinado, y otro, el concreto confinado, donde pues los programas estudian estos concretos confinados, les dan unas posibilidades de deformación más allá del 3 o el 4 por 1000. Y el otro material es el acero. Entonces tenemos 3 materiales. Con esos 3 materiales pues hacemos el estudio buscando los diagramas momento-curvatura, para después, según las luces que tenemos, hacer los diagramas momento-rotación, que son los que nos permiten generar las rótulas plásticas con que vamos a hacer el push-over. Estas son las secciones típicas. Y después de estudiar esas tipologías de refuerzo, sacamos rótulas plásticas para cada condición, para viga tipo 1, viga tipo 2, muro tipo 1, por ahí hay otro tipo de muros y las columnas. Y aquí vamos viendo inicialmente cosas que pues ya pues son lógicas, pero nos empiezan a mostrar, por ejemplo, aquí en esta viga tipo 1, el punto donde llegamos a fluencia, por ahí algo cercano a 30 toneladas metro, 37, 38, y la parte nueva de la curva momento-rotación, que es la parte inelástica, donde vemos que es un elemento que va creciendo, aumenta su momento hasta el momento último probable en la medida que se deforma, que rota, y eso es gracias a dos cosas. Uno, que tiene un acero que tiene a mayores deformaciones un endurecimiento, y dos, que tiene un concreto en compresión que pues le tolera ese chistecito de deformarse a la tracción de manera importante. Vemos para la viga que son una deformación grande, 0.07 radianes. Después vemos, por ejemplo, a la derecha el muro 1, que pues la diferencia con el anterior es que mientras en el anterior estamos hablando de 40, 50 toneladas metro, pues aquí estamos hablando de 1000 y pico toneladas metro, porque es un muro grandote. Tiene una rotación última también de 0.04. La diferencia, pero lo que acompaña el final de la rótula plástica de la viga con el final de la rótula plástica del muro es que ese estado límite final es un estado límite ductil, con falla final en el acero, no en el concreto. Aquí hay otra viga que llamamos 2 con su rótula similar, pero vemos las rótulas plásticas de las columnas. Y es que ahí sí es otro cantar, porque aunque son columnas que teóricamente están bien en sus cuantías y todo para el diseño elástico normal, vemos que su capacidad de deformación, aquí voy a marcarla con verde, en el rango inelástico, empieza a bajar un tanto y es mucho más corta que la de las vigas y que la de los muros. Llega por ahí a algo más de 0.02 radianes. Eso
por el tema de la carga vertical. Es bien conocido que los elementos que soportan carga vertical, en la medida que esa carga vertical sobrepasa, yo qué sé, punto 3 F' sub C por el área de la sección, empiezan a perder ductilidad. Entonces, eso se ve claro aquí en la columna, ya sea en un sentido o en el otro sentido. Son de corto yardaje en el rango inelástico. Bueno, aquí arriba entonces vemos la primera curva de capacidad que se arma con todo ese tema y se ven cómo van apareciendo las rótulas. Perfecto. Ese es un dato ahí para ver en qué vamos. Entonces, estas son las rótulas plásticas que armamos con los despieces que se hicieron para los edificios que se construyeron. Listo. Y lo otro que hay que tener en cuenta y es que en la medida que las rótulas plásticas se declaran, o sea, se sobrepasa el esfuerzo de fluencia, ya sea de una viga, de una columna, de pronto no, porque hacemos, en todos los casos, tuvimos el cuidado de hacer columna fuerte, viga débil. En los muros, la norma, el ASC 41, si no recuerdo mal, establece unas rotaciones y da unos límites para el desempeño. Entonces, el programa de TAG nos va mostrando con unos colores que tiene ahí simpáticos de default. Si es una rotación inicial muy pequeña, si estamos en la zona de ley SAFIT o en la zona de prevención de colapso, o en la zona de colapso o algo peor. Y va mostrando con los colores dónde se presentan las rótulas plásticas y en qué zona están. Si es fluencia incipiente, decía, ocupación inmediata, seguridad de la vida o prevención de colapso o colapso. Entonces, con esos colorcitos uno se orienta paso a paso en el cursor y ve lo que está pasando. Y con esos pasos que se van haciendo en cada uno en la medida que secuencialmente el programa va colocando cada vez más cortante a la estructura, se presentan inicialmente, mire, hasta el punto de primera fluencia, pues una línea recta que seguramente corresponde a la rigidez elástica lateral del edificio. En la medida que se presentan rótulas plásticas, ese es el periodo en el rango elástico porque estamos en un ambiente ADRS, donde tenemos en las verticales la aceleración, en las horizontales el pseudoaceleración, en las horizontales el pseudodesplazamiento de techo y en las radiales los periodos. Esta es la parte elástica. En la medida que van apareciendo las rótulas, la gráfica se va acostando paso a paso y nos entrega, en este caso, un espectro de capacidad de esa estructura en particular. Al final tendrá algún tipo de deterioro. Y entonces, digamos, para completar el ciclo de lo que es el pushover, tenemos el espectro de demanda elástico y dibujamos el computador dibuja en el mismo ambiente el espectro de capacidad de la estructura donde se presentaron las rótulas plásticas y de acuerdo a la energía que logre disipar debajo de esa curva, la convierte en amortiguamiento viscoso equivalente y reduce el espectro de demanda. Este es para la zona 1 de Bogotá, para un edificio de pórticos resistentes a momento de 11 pisos. Y el punto donde se cruzan, ahí podemos hacer tal vez algún par de iteraciones, donde se cruzan se entiende que es el punto donde el espectro de capacidad del edificio equilibra el espectro de demanda amortiguado, que ya tiene dos tipos de amortiguamiento. El amortiguamiento natural del 5%, que es el amortiguamiento elástico, y el amortiguamiento inelástico dado por el trabajo histerético, por el daño de las rótulas plásticas que se introduce a la estructura. Eso lo llamamos punto de desempeño. Vemos cómo el periodo elástico, que era inicialmente de 1.41 segundos, que para 11 pisos, pues por ahí anda, poco flexible, termina con un periodo inelástico del doble, 2.48 segundos. Ese es más o menos el planteamiento
y lo hicimos con, como le decíamos, con edificios de 5 a 11 pisos, en pórtico, restante de momento y dual. Por aquí están las tablas que él entrega, donde uno va chequeando en qué momento hay la primera afluencia, se inicia el amortiguamiento histerético, y el punto de desempeño, donde los 4 puntos de ese sub-D de pseudodesplazamiento y pseudoaceleración se empiezan a cruzar. Ahí está para 11 pisos y chequeando lo que es el espectro de capacidad y el espectro de demanda. Este es el punto de desempeño, donde los 4 puntos se cruzan. Aquí lo tenemos. Y lo otro que se hace en este momento es implantar con rotaciones o con derivas el tema del desempeño. Los niveles de ocupación inmediata, de seguridad de la vida y de estabilidad estructural. Y ya, depende del nombre que le pongan al asunto. Esta zona la denominan daño controlado, la siguiente seguridad limitada y la otra colapso. Listo, aquí lo vamos a ver entonces ya más rápidamente y hacemos un planteamiento donde tenemos cuidado que las columnas estén todas por debajo de 0.35 F' sub C por el área bruta, que hayan cumplido con una deriva elástica de menor al 1% y donde el R aplicado haya sido de 5. Ahí vamos a ver un poco rápido qué fue lo que nos dio para el edificio de 11 pisos. Vemos que si tenemos en cuenta el sitio de la primera afluencia, encontramos una demanda de ductilidad a desplazamiento de ese edificio de 6.13 y una demanda de sobreresistencia de 1.75. Si aplicamos la fórmula que corresponde a ese periodo, la raíz de 2 veces el mu menos 1, el R resultante nos da de 3.36, que es un poco menor que 5. Hacemos lo mismo para 10 pisos y encontramos un R de 3.33 ante una demanda de ductilidad de desplazamiento de 6.03. Vamos bajando a 9 pisos. Nótese que cada vez el punto de desempeño está más a la izquierda. Aquí nos da 5.14, 3.14. Y aquí a la derecha vemos una demanda de sobreresistencia de 2.12. Baja un poco más el R para 8 pisos. Cada vez nos acercamos a la zona, este primer periodo elástico, cada vez este valor es menor. Miren. El R nos está dando 2.71. Si estamos en 6 pisos, esa demanda de desplazamiento, esa demanda dúctil es de 2.61 y el R de 2.01. Un R bajito en realidad. 1.89 la demanda de ductilidad a desplazamiento. Recuerden que aquí en las horizontales se ve la deriva de cubierta y un R de 1.67. Bien bajitos. Lo atribuimos nosotros a la importante rigidez que necesitaban esos edificios para cumplir con la deriva del 1%. Vemos aquí los R's, los MUs, la demanda de utilidad, que arranca, acuérdense, en 6 y pico y termina por aquí abajo cercano a 2 en la medida que voy bajando de 11 pisos hasta 5 pisos. Y este sí es el valor de R que arrancó en algo cercano a 3 y terminó en 2. A pesar de que en el diseño se aplicó un R de, recuérdenlo por favor, de 5.
La demanda del edificio es un R bastante menor. Hay sobre resistencias, evidentemente, está bien detallado, las rótulas de vigas estaban bien organizadas. Si miraron en el paso a paso de las rótulas plásticas, se presentaban esencialmente en vigas, entonces el edificio, digamos, conservaba una buena rigidez al no tener rótulas en columnas. Demandas de sobreresistencia. Hay un punto máximo aquí de 3. Al inicio estaba en 2. Y ya para los 5 pisos es muy pequeñita. Listo. Eso para pórticos resistentes a momento. Hicimos lo mismo para sistemas duales con pórticos resistentes a momento y muros. Las mismas condiciones, cumplir con la deriva del 1% elástica en el diseño y un R de 5. Aquí los vemos los muritos. Obviamente, algo charlábamos esta mañana, que estos muros, esto fue esencialmente en centros comerciales y oficinas, pues tuvimos de bueno y los arquitectos nos los dejaron poner ahí. Generalmente nos sacan corriendo, sobre todo si es residencial. Y la ventaja de poner los muros ahí es que no solamente rigidizan la estructura, nos ayudan en ese tema, sino que controlan la torsión en planta. Porque ese es un problema grave cuando los muros están concentrados en el centro. Voy a dibujar acá. Si los muros estuviesen en esta zona, pues sería un poco complicado porque existe la tendencia del edificio ante cargas excéntricas de rotar. Hay por ahí algún periodo que empieza a molestar. Entonces, hicimos exactamente el mismo tema. Organizamos las rótulas plásticas adicionalmente de muros, vigas, columnas. Y empezamos a procesar. Ahí se ve cómo va en cada uno de los pasos. Miren que aunque aparece algo aquí de rotulación en la base, pues es una rotulación de color azulito, es incipiente, ni siquiera llega a ley Safet, es muy pequeñita. Ya no afecta para nada la estabilidad. Y en este caso, los problemas se encuentran aquí, en las vigas que salen del muro. Recuerden que ahí se ven como columnitas, pero en realidad uno lo modela como columnas, pero con la dimensión del muro. Volvemos y vemos los sitios donde empiezan a ocurrir la primera afluencia y el punto de desempeño. Aquí lo que vemos es que el punto de desempeño se encuentra mucho más rápidamente por el efecto de la rigidez de los muros. Y volvemos a hacer lo mismo. Espectro de capacidad del edificio y el espectro de demanda elástico, que es el de color verde, se amortigua y se encuentra el espectro de demanda pues amortiguado por efecto de la energía disipada en el rango inelástico por histéresis. Amortiguamiento elástico más amortiguamiento histerético. Y volvemos a calcular en los dos casos la demanda de utilidad de desplazamiento, 398 en este caso, y el R. Para este periodo, entonces 398. Igual al tener el conjunto pórticos, muros, se ve claramente que las rótulas se presentan siempre en los elementos más rígidos, en este caso los muros. Son los primeros que entran en rotulación. Si están bien diseñados, si tienen baja carga vertical, pues es una rótula muy estable y muy larga, digamos, en la deriva, por plantearlo así. Demanda de utilidad de desplazamiento IR, en este caso 401. Aquí estamos para 9 pisos, 340. 8 pisos, 317. 7 pisos, 302.
6 pisos 2.47 y al calcular por el R ya para ese periodo 1.98, todavía más bajito. Aquí demanda de ductilidad 2.09, R 1.78. Y aquí planteamos los espectros de capacidad todos al mismo tiempo, tratando de mostrar para todos los pisos dónde se presentó el punto de desempeño. Y se ve que es algo que tiene lógica. El punto de desempeño se logra siempre a deriva menor en la medida que el edificio es más bajito. Obviamente hay menores derivas. Pero recuerden que estas ya son derivas inelásticas. No son la deriva elástica que calculamos normalmente. No, esta es la deriva inelástica porque contiene las deformaciones de rótulas plásticas, pues eso, en el rango inelástico. Tenemos cómo varía el factor mu, es un poco más bajo. El otro arrancaba, si no recuerdo mal, en 6. Este arranca en 4.20 para 11 pisos y termina en, ese sí muy parecido, en 2.10. Este es el R, bastante más parecido al de pórtico resistente a momento. Y aquí está la demanda de sobreresistencia, que es mayor en este caso en 6 pisos. Aquí comparamos los dos sistemas, el MU, y vemos que obviamente la demanda de ductilidad es mayor en el de pórtico resistente a momento. Para teóricamente resistir lo mismo, pues se exige más a las rótulas plásticas que giren. En el dual, pues tenemos los muros que colaboran y hacen que los pórticos resistentes a momento que acompañen, pues, entre comillas, trabajen menos. Obviamente, si esto no tiene 11 pisos, como alguien lo mencionaba esta mañana, tal vez el doctor Ricardo, para 40 pisos, para 20 y pico, 30 pisos es otra condición, porque pues por allá arriba tal vez los muros que son empotrados, unos voladizos verticales, ya no son tan rígidos. Y entonces los pórticos resistentes al momento entran a hacer su trabajo. Estos son los valores de R que tienen diferencia de 9, 10, 11 pisos, pero abajo son bastante similares. La demanda de R. Y aquí comparamos también los amortiguamientos efectivos en el rango inelástico, o sea, el histerético, y no hay grandes diferencias. Son cosas que están por arriba llegando al 20% en edificios altos, lo cual es muy bueno. Tal vez el ATC y el FEMA no dejan trabajar con algo tan alto, creo que lo restringe por ahí al 15%, pero son buenos. Y digamos, como a grandes rasgos, este es el trabajo de calibración de estructuras diseñadas y construidas, digamos, siguiendo la norma NSR10. En resumo, quisimos hacer unos pushover para determinar qué tipo de R se demandaba a la estructura. Recuerden que se aplicó en el diseño un R de 5 y los Rs a los que funcionan esas estructuras están del orden de 2, de 3 con algo. Pues obviamente queda a discusión de todos los colegas, pero una de las cuestiones que nos atrevemos a opinar es que la demanda más chica de ductilidad a desplazamiento y de R está relacionada con que con la deriva del 1%, pues que es restrictiva seguramente por los elementos no estructurales que usamos, las mamposterías frágiles, pues estamos colocando edificios rígidos. Yo no diría que demasiado rígidos, no, a mí no me parece eso, pero de todos modos creemos que es una consecuencia de eso. Otras calibraciones que he visto en otros países dan unas demandas de ductilidad mayores porque seguramente se hacen edificios más flexibles. Si ustedes ven entre el mismo edificio, los edificios de pórtico resistente a momento tenían más demanda de ductilidad a desplazamiento lateral que el sistema dual, porque eran edificios flexibles. Lo otro que quiero plantear, y es que queríamos dar un poco de alcance a este tema del R y al hecho de que
teníamos muchas ganas de hacer este mismo sistema de calibración con muros de concreto de varios espesores. Entonces, esto es lo que voy a mostrarles rápidamente si alcanza el tiempo. Modelamos un muro de 4 metros, similar a los que vimos en los edificios pasados, pero es un muro que tiene 12 centímetros de espesor, una gotica menor que el 1%, y una sola parrilla en el centro. Tiene varillas de 3/4 cada, debe ser como 25 centímetros. Y el concreto es un concreto sin confinamiento. Entonces, si nos retrotraemos al sistema de modelación de estructuras de concreto, de secciones de concreto reforzado en el rango inelástico, nos encontramos con algo como esto. Y es que tenemos concreto, pero todo el concreto es no confinado. Y el refuerzo. Entonces, queremos ver qué sucede. Tenemos aquí el concreto no confinado, recuérdenlo, llega a la cuantía, por ahí está 3.500, lo que sea. Pero después de que llega a F' sub C, el concreto no confinado colapsa, estalla a la compresión. Entonces, esa gráfica normalmente nos la han enseñado como dibujadita más redondita, pues, pero aquí, por cuestión de escala horizontal de deformación, falla aquí en un punto que es algo como el punto 0.03, una cuestión de estas. Y el otro, el acero. Y empezamos a cada uno de los pasos. Aquí es el paso 0. Empezamos a aplicar momento, para sacar la gráfica momento curvatura. Y obviamente el primer paso es el paso donde solamente hay la carga de compresión. Ese muro pues tenía una compresión. Las compresiones de este tipo de muros son bajitas. 42 toneladas en este caso. Eso es como, no sé si alcanza a ser el 1% de F' sub C por A sub G. Y en ese momento se observan estos punticos, estas crucecitas amarillas están todas en 0. Aquí a la izquierda arriba está el diagrama momento curvatura que vamos a armar. Aquí a la izquierda abajo está el acero de la varilla más lejana a la tracción. Y aquí del elemento del mesh más lejano en compresión. Listo, empezamos a aplicar momento, se mantiene la carga. Y ustedes ven que las crucecitas empiezan a subir. Empieza a subir la carga de compresión en el concreto, aquí a la derecha, donde está el punto B. Y empieza a traccionar el refuerzo que está en el punto A. Hay un concreto que está a la compresión. Y ustedes ven que esta línea aquí arriba, a la izquierda en el diagrama momento curvatura, pues está en la parte inicial y recta. Digamos que está en el rango elástico. Aplicamos más cargas, vamos el paso 2. Brincamos hasta el paso 4 y vemos aquí a la izquierda abajo que ya nos acercamos a la deformación de fluencia del refuerzo más lejano, esa varillita que se alcanza a intuir aquí, la primera varillita a la izquierda. Por aquí va subiendo el momento que aguanta y el concreto viene por aquí, por la mitad. El concreto no confinado. En este paso, el paso 6, se llega a la fluencia en el acero extremo. Y aquí estamos bien, mire, en el concreto a la compresión, que no es confinado, todavía tenemos un rango de trabajo. Si la cosa terminara ahí, ese sería un diseño de carga vertical, donde primera fluencia del acero, el concreto está en el rango seguro, y seguramente alguien se devuelve con un factor de seguridad. Y ese sería un diseño de carga vertical, pero no es el caso para el sismo. Porque en el caso del sismo no tenemos factor de seguridad, todo lo contrario. Superamos la fluencia, no una, ni dos, sino varias veces, y vamos a necesitar que nuestros muros, nuestras vigas, nuestras columnas, se deformen largamente en el rango inelástico porque a las fuerzas sísmicas les aplicamos un R. Recordemos que si le aplicamos un R de 5, estamos diseñando apenas para el 20% de la carga sísmica, del cortante. Entonces, obviamente que necesitamos que nuestros elementos fluyan. Ahí ya empiezan a fluir varios elementos. Siguen fluyendo en el paso 10. Y aquí, en el paso 11, pasa algo
complicado. Y es que el concreto llegó a su máxima resistencia a la compresión, F' sub C, y empezó a caer en resistencia. Esa caída de resistencia es bien grave porque miren lo que pasa. Aquí arriba a la derecha van a ver que el concreto estalló. Al estallar el concreto, no solamente se pierde esa sección, porque no hay flejes que lo confinen, estalla simplemente, sino que el refuerzo que estaba en ese punto, lo vamos a ver aquí a la izquierda arriba, lo voy a señalar con azul, empieza a pandear. Ahí le dimos una curva de Euler para que pandeara más suavecito, siguiendo la esbeltez de las varillas. Y entonces hay un doble colapso. Hay un colapso del concreto de la compresión y hay un colapso por pandeo de las varillas que están en la compresión porque se perdió la restricción que le daba el concreto no confinado. Y es una falla súbita e inmediata. Si usted le dice al programa que siga trabajando, él sigue trabajando porque como el acero le sigue dando capacidad, pero mire que el concreto ya falló totalmente. Casi que el muro ahora tiene una nueva longitud, porque pues esa parte blanca, todo ese concreto ya falló. Ya ahí puede uno alargar el martillo. ¿Qué hicimos? Para presentarles hoy, hicimos el mismo muro con el mismo hierro, la misma cantidad de hierro, cambiamos las varillas de 3/4 por varillas de media, pero le dimos un ancho de 25 centímetros y lo confinamos. Le dimos elementos de borde, le pusimos ganchitos, le pusimos flejes, le pusimos todos los juguetes. No pusimos malla electrosoldada, pusimos todo con varilla. Y es un muro que pues tiene la misma longitud, tiene el mismo refuerzo y tiene pues un mayor ancho, pero importante, tiene un segundo tipo de concreto, que es concreto confinado. Entonces vemos aquí que tenemos los varios tipos de concreto. El concreto confinado y el concreto inconfinado y el refuerzo. Miren cómo lo tenemos acá. Aquí está el concreto a la izquierda arriba, el concreto inconfinado, y cómo es la gráfica del concreto confinado por esos flejes. Es una gráfica muy distinta. Aquí abajo, a la izquierda, vemos la superposición de uno y el otro. La diferencia está que cuando llegamos a una deformación unitaria del 3 por 1000, mientras el concreto inconfinado colapsa, el concreto confinado continúa en su deformación. Ahí marcamos hasta 0.06, pero es normal llegar a deformaciones unitarias del 8 por 1000. ¿Qué pasa con un muro de 10 centímetros? Que aunque yo quiera ponerle flejes y todo lo que se me ocurra, pues es tan delgadito un fleje de 5 centímetros que eso no funciona para nada. Y hacemos exactamente el mismo tema de darle momento a esta sección y empezar a calcular el diagrama momento-curvatura. Pero vemos obviamente aquí, abajo, en el centro, que la gráfica del concreto ahora es distinta. El concreto confinado no tiene ese colapso al 3 por 1000, decíamos que llega a grandes deformaciones, ahí vamos deformando. Y aunque en el paso 24 hay un estallido del concreto en el extremo, ese es el concreto de recubrimiento, no pasa nada, no hay inestabilidad porque el concreto que está ahí en azulito, ese mantiene la situación bajo control. Se rompe el recubrimiento, como pasa en muchas estructuras bajo eventos sismorresistentes que pierden el recubrimiento, pero se mantiene la estabilidad, los flejes se quedan en su puesto, los que pusimos, y las varillas en compresión no pandean. Si vemos las gráficas momento curvatura de los dos muros, podemos observar que la primera parte es muy similar. En la parte elástica, pues tienen pues, casi la misma rigidez. Obviamente que el de 25 es un poco mayor.
y prácticamente la misma resistencia hasta llegar a su momento de fluencia. Pero después de una deformación donde estalla el concreto en compresión, aquí el muro de 12 por 4 metros colapsa, cae, mientras que el muro de 25 por 4 metros sigue su deformación como Johnny Walker. Si yo quiero armar las rótulas plásticas de estos dos tipos de muros, pues la roja sería la del muro no confinado, que es muy corta en el rango inelástico, y la del muro bien confinado, pues es larga, es muy buena. De hecho, esos muros pues tienen unos Rs grandes. Aquí vemos en laboratorio el tipo de falla a la compresión que sucede para un muro con una sola parrilla. El colapso súbito del concreto y el pandeo del refuerzo. Por eso creemos que esos elementos deben ser claramente clasificados en nuestra norma como elementos de ductilidad limitada. Son dúctiles, sí, pero no son igual de dúctiles que un muro bien confinado. Y no es tan buena idea, por culpa del uno, afectar al otro. Aquí está la foto, miren esta. Ahí se ve que en este ensayo de laboratorio falló el concreto en compresión de un muro pues, grandote, muy bien reforzado. Pero eso no implica ningún colapso. Funciona la cosa bien. Así se pierde el recubrimiento, como pasa en columnas y como pasa en vigas. Eso era lo que queríamos mostrarles. Te agradezco mucho la compañía. Ingeniero Juan, muchísimas gracias. Me tomo yo la vocería porque hoy no nos ha acompañado José Joaquín, pero no sé, creo que el líder natural es Silvia, entonces Silvia, por favor, continúa. Perdona, Silvia. Bueno, ingeniero Juan, muchas gracias. El ingeniero Gabriel quiere hacer una intervención. Siga, por favor, ingeniero Gabriel. Sí, muchas gracias. No, me encanta el ejercicio, pero hay que entenderlo como tal, es un ejercicio. Un proceso de calibración es posiblemente 100 ejercicios como este. En ese proceso hay que variar las capacidades axiales de los muros, hay que tener en cuenta efectos no ortogonales. Por ejemplo, los sismos no se van al 100% en una dirección. Es una forma de hacer las cosas, pero la gente que calibra los códigos es responsable de asegurarse que al código vayan soluciones que tienen capacidad no ortogonal. Eso quiere decir, es un muro que tiene que tener capacidad perpendicular al plano. Entonces, ahí es donde está un poquito, y me parece muy buena la anotación de Juan cuando empieza a escudriñar entre muros más gruesos y muros que necesitan doble parrilla, aunque sea en su elemento de borde, que es el eje, digamos, de la estabilidad lateral. El elemento de borde es la estabilidad natural. Mi sugerencia es, si hoy por hoy fuéramos a hacer algo de este estilo para un test en la Universidad de California, muy posiblemente ya digamos un análisis con análisis de momento curvatura es difícil de vender, no a este nivel. Está bien para un diseño de un edificio, pero no para un efecto de investigación. Lo que normalmente se está utilizando es una metodología que se llama la BPM. Es la siguiente generación al sistema de elementos finitos. Como pueden ver, realmente los modelos de elementos finitos no hacen un buen trabajo cuando estamos mirando los sistemas de muros y la capacidad de los sistemas de muros. Por esa razón, Juan tuvo que acotar un sistema de momento de curvatura. Se ve un poquito feliz ese sistema momento curvatura, me da la sensación que efectos delta
no han sido tenidos en cuenta. Normalmente, cuando el efecto P delta se tiene en cuenta, tú te vas a dar cuenta que esas curvas de momento curvatura no son tan sostenidas, sino que degradan rápidamente, y eso depende de la carga axial. Y eso se tiene en cuenta en los mecanismos de calibración, y eso te va a ayudar a visualizar cuál es la carga axial, el axial load ratio, el ALR que llamamos, es la carga axial última dividido el área bruta y concreto y dividido el F'C esperado. No es el F'C especificado, es el esperado. Acá hay que separar dos conceptos que están bien separados en el diseño con base en el desempeño. Y es que una cosa es lo que nosotros diseñamos en los códigos y otra cosa muy diferente es lo que sucede en la realidad. Pero lo que nosotros diseñamos en los códigos es una forma simplificada de hacer las cosas y no queremos complicarla. Nuestro deber como miembros de un comité que en sus manos tiene las regulaciones del código futuro es asegurarnos que no le vamos a complicar la vida a esos ingenieros estructurales que viven del diseñito de una casa de 1, de 2 pisos, de un edificio de 3 o 4 pisos, y que los vamos a sacar de la industria sencillamente porque les vamos a pedir a estos tipos que hagan un análisis no lineal, tiempo-historia, en 3 dimensiones cada vez que vamos a hacer cualquier cosa. Es nuestro deber asegurarnos que hay formas simplificadas que mantengan a la industria y que no saquen de la industria a estas personas. Entonces, ahora sí podemos limitarlo, si podemos decirle, no, mira, este sistema necesita un análisis especial, si van a usar este sistema después de tantos pisos o después de un axial load ratio, es decir, creo que el código se ha demorado en hablar en esos términos. Lo que pasa es que el axial load ratio es muy complicado de definir en el código, porque hay un componente sísmico de componente vertical. Y entonces resulta que cuando estamos mirando un muro con un escenario de bajas cargas verticales, suponemos que el 90% de la carga muerta está ahí y a eso le deducimos la carga vertical del sismo. Entonces eso al fin de cuentas resulta ser como el 70 o el 80% de la carga muerta. Y eso es lo que nosotros decimos, esta es la carga vertical mínima que esperamos. Y el edificio tiene que demostrar desempeño ante ese nivel. Y luego decimos, ¿cuál es la carga máxima? Entonces no, le vamos a poner 1.2 a la carga muerta y le vamos a sumar la aceleración vertical. Eso termina siendo como un 1.4 mal contado, más una participación marginal de la carga viva. Y eso nos da la expectativa de la carga axial máxima en el muro. Esa es la que normalmente nos trae mecanismos de colapso. Entonces, las cargas axiales es muy difícil ponerlas en el código. Por esa razón, porque son muy volátiles. Y si tú tienes un edificio que necesite 100% en una dirección y 30% en el otro, estamos hablando que fácilmente tú tienes 50 o 60 combinaciones de carga en donde para cada una de estas combinaciones de carga tienes momentos cortantes y cargas axiales. Entonces, por eso a nivel de desempeño tenemos que asegurarnos que vamos a mirar el desempeño del muro bajo unas condiciones específicas, pero lo primero es que una de las cosas por las cuales utilizamos la metodología BTM es porque los análisis momento-curvatura no capturan la tremenda deformación que sucede en la rótula plástica y son deformaciones a cortante. Y en la teoría idealizada de los años 70 del análisis momento-curvatura, nosotros pensábamos que cerca del 90% de deformaciones iban a ser de flexión y causadas por el edificio mismo, por el muro flexándose y una distribución de curvatura. No, las deformaciones en la rótula plástica, una vez empiezas tú a entrar en un ramo no lineal de la curvatura, son tremendamente altas. Y la única forma de capturarlo es con un BTM, que es un mecanismo moderno de estimar lo que llamábamos un Strata Time Model, es decir, un
yo no sé cómo se dice eso en español, es un, bueno, strut and Método de tie. Entonces, la sugerencia es, si esto es un proyecto en curso, yo recomendaría darle un vistazo a esos con muchísimo gusto. Los puedo poner en contacto con la gente que estuvo trabajando en eso. Y la otra que me llama la atención es las curvas a compresión de las varillas. Las varillas se ven muy happy, se ven muy felices, porque las estamos moviendo a tensión, pero realmente no es la tensión la que rompe la varilla. La que rompe la varilla es la compresión. Y hay un modelo de compresión, en efecto, escrito por José Restrepo en los años 90, que es altamente aceptado y que lo utilizan a nivel de investigación en casi todos los análisis de muros. Entonces, si tú le incluyes el momento de Restrepo, lo que vas a encontrar es que dependiendo de las condiciones de borde, de las varillas, de los elementos de borde, que es donde se van a presentar las compresiones, tú puedes modelar no solamente la tensión en la varilla, sino la pérdida en la compresión. Y obviamente hay un modelo cíclico, es decir, de tal manera que no sea un pushover, porque normalmente el que se rompe es la varilla que excedió su compresión, pero no se rompe en el ciclo de compresión. El ciclo de compresión se degrada. En el momento en que le metes la tensión, ahí se estalla. Y eso, hay una tesis de doctorado muy buena en UCSD que escribió Robert Presland, que tiene todo esto, digamos, sintetizado y muy bien entendido. Yo sugerí, y es todo con base en momento curvatura, antes de que existieran las modelaciones BTM. Las modelaciones BTM llevan 5 o 10 años en donde han demostrado que son muchísimo más exactas que cualquier modelo de Strut and Tie. De hecho, está basado en un modelo de Strut and Tie. Es como hacer un sistema computacional en donde el Strut and Tie se modela. Y vas a ver los mecanismos de pandeo que suceden en el plastic hinge, en la rótula plástica. Cuando tú tienes deformaciones, tú puedes cuantificar esas deformaciones acortantes y puedes ver eso, y con muchísimo gusto de nuevo los pongo en contacto con un estudiante de José Restrepo, que fue el que diseñó el método BTM. Lo tienen en Berkeley, lo han usado extensivamente y hemos publicado varios. Hay un paper que publicamos hace 2 años y el año pasado publicamos otro paper en las aplicaciones de BTM en diseños, y es, digamos, para donde va la industria, es reemplazar los modelos de pushover y los modelos. Time history no se reemplaza tan fácil, pero estos modelos de BTM te corren un time history en el 20% del tiempo, y todavía la industria le falta mucho por aprender en eso, porque son metodologías muy nuevas que tienen menos de 10 años, pero sin duda alguna sí son reconocidas como una prueba fehaciente de laboratorio, porque cuando tú miras el paper que escribimos para la para la convención del 2022-2021, el paper muestra las predicciones del BTM y muestra cómo correlacionamos otros tests que se han hecho en el pasado, y tú le ves cada fisura, la pudimos recrear. Cada mecanismo se pudo recrear. Entonces, si la intención es utilizar esto con fines de investigación para un efecto de recalibración, yo trataría de entender eso y de darle un vistazo a lo que utiliza el Performance-Based Design, el método del desempeño, para entender muy bien cómo funcionan esos factores cuando tú estás utilizando materiales especificados y cuando estás utilizando materiales esperados, que son dos animales completamente diferentes. Para el material especificado usamos un FY de 414 megapascales, pero el material esperado es mucho más alto que eso. Y cuando hacemos pruebas de laboratorio, usamos en todos los aspectos materiales esperados. Solamente quería anotar. Ingeniero Gabriel, muchísimas gracias por la ilustración. Yo me siento un profano y los admiro a ambos, tanto al ingeniero Juan Damasco
por su estudio tan detallado y ese análisis. Y ingeniero Juan Damasco, las probetas que nos mostró falladas, ¿las construyeron y las fallaron allá en la universidad o son de otra, digamos, estudio que se juntó a su presentación? La primera del muro delgado que pandeó, o sea, que estalló el concreto no confinado a la compresión y pandeó el refuerzo, es de la cosecha de Carlos Arteta Ah, en el bueno, CER. bueno, no nos Y la acompañó otra aquí. sí, sí, la otra del muro gordo que se ve que tienen un gato tamaño tigre, eso es Canterbury, eso es en Nueva Zelanda. Ya, pues muchas gracias. Yo creo que todas las opiniones son respetables. Estos espacios son precisamente para poder exponer esa, digamos, todo el conocimiento y toda la capacidad que tenemos. Y nosotros somos los llamados primero a prestar un servicio casi que social y como yo le digo a José Joaquín, es casi un apostolado estar aquí y un apostolado compartir el conocimiento para procurar que la norma pues realmente nos dé esa seguridad que siempre se ha buscado, que es proteger la vida humana. Personalmente entiendo la posición del ingeniero Gabriel. Yo soy principalmente supervisor técnico, patólogo estructural. La parte de geotecnia es un apoyo a esas actividades que realizo. Y sí, la mayoría de proyectos, hablemos del 90% de los proyectos son de muros delgados con una malla y los muros, llamémoslo así, sismorresistentes, si son con 2 mallas, con elementos de borde, inclusive los de una malla tienen unos elementos de borde en edificios, digamos, de más de 10 pisos. Hay unas combinaciones muy importantes y normalmente hemos visto una tendencia que se está saliendo de las solas columnas a compartir, o sea, de sistemas solo aporticados a sistemas aporticados con unos muros, digamos, sobre todo en las esquinas de los edificios. Vemos que hay una tendencia de pronto a mejorar la combinación de los sistemas y obviamente pues que todos los estudios y todo lo que se pueda aportar pudiera dar esa, digamos, ese apoyo a los diseñadores. Yo siempre he pensado que cuando uno dice muros de carga y muros, digamos, los muros sísmicos, yo me imagino al sismo entrando por el edificio y preguntándole a los muros si es sísmico de carga y no creo que lo haga. Y entonces todos tienen una gran responsabilidad. Pero siga, ingeniero Gabriel. Sí, muy buen punto. Aplaudo tus anotaciones y desde ningún punto de vista contravengo los hallazgos de Juan. Solamente trato de dar unas luces de cuál podría ser el siguiente paso. Me parece fantástico el esfuerzo que están haciendo y tratar de traer esto a nivel de investigación. Y mira, el tema de que el sismo no pregunta en los muros es lo más cierto del mundo. Y tú no te imaginas, llevo 15 años, desde la época de Luis Guillermo Alcardi estaba, yo le ayudé con el título G, por allá en el año 2005, cuando le escribí el título G a doble esto, y le dije, oye, pero hay que poner acá un poquito de connotaciones no estructurales y todo eso. Desde esa época me dice, mire, esto con la gente de mampostería es una pelea fallida, pero yo no creo. Yo creo que eso pudo haber sido hace 20 años. Hoy el mundo es diferente y hoy los códigos están cambiando. Y no solamente en Latinoamérica, te cuento que esta es una realidad que está sucediendo en toda Europa y todo el este de Europa, pero solamente en zonas de riesgo sísmico alto. Yo asesoro el Departamento de Estado en varias cosas de estas y he tenido información de primera mano en muchos países del lado este de Europa, en países asiáticos, en latinoamericanos, y siempre el problema son las particiones, precisamente por eso que tú dices, porque es que el sismo entra y no le va a preguntar a quién es qué. El sismo tampoco le va a preguntar, oiga, ¿y usted dónde están sus sistemas de coordenadas para mirar a ver por dónde entro? Yo solamente ataco en X y Y, tranquilo. No, eso no existe así, ¿cierto? Entonces, el tema es que todos los sistemas que nosotros pongamos, y me parece que el hallazgo de Juan también
a menos de que lo haya interpretado, mal interpretado, pero me parece muy buena idea que si van a utilizar elementos delgados, hayan unos requerimientos mínimos para el elemento de borde. Y esto no es nuevo. Si tú miras el libro de Parkham, de Parkham Polley y de Priestley, de los años 70 y 80, ahí estaban los requerimientos mínimos de los elementos de borde y se utiliza la altura libre dividida sobre 20, digamos, es como lo menos que uno hace, ¿no? Pero el problema complicado viene cuando no hacemos lo suficiente para garantizar las trayectorias de carga. Entonces le botamos esas, no, como los maestros de los años 40, tranquilo doctor que eso aguanta, más o menos, ¿no? Entonces, no, un minuto, porque es que si el muro es demasiado delgado, digamos que nosotros en Colombia estamos tratando de traer esa investigación de diafragmas que viene en los últimos 30 años digamos, de los grupos de investigación. Y antiguamente habían provisiones mínimas de diafragma y habían provisiones mínimas de conexión entre muros y diafragmas. Y la gente los hace, la gente que hace edificios, pero no es algo que tú vayas a mirar en un libro cuando tú lo haces. Si tú miras un libro de MacGregor, no existe la menor posibilidad. El libro de MacGregor es para estudiantes de pregrado, para que aprendan a diseñar vigas y columnas, pero no es un libro de especialidad y necesitamos más libros con un perfil de especialidad, de un ingeniero experto en el tema. Y una de las cosas que, bueno, por lo menos la CRSI, digamos que heredó el trabajo que venía haciendo la PCA tradicionalmente en los años pasados, que era sacar el manual de diseño. Y la CRSI ahora tiene una serie de publicaciones que son un poquito más hacia ese lado, hacia discutir las cosas a nivel de especialidad y ha sido muy bienvenido. Y tienen muy buenas publicaciones para la parte de diafragmas. Yo sugiero darle un vistazo a eso porque eso no es para investigadores, eso es para practicantes y es tan aplicable para un edificio de un piso o de 2 como para un edificio de 50. Y si se quiere, los edificios de 1 y de 2 han sido los que en el pasado, bueno, los edificios de un piso no los entendemos. Los edificios de 2 para arriba funcionan muy parecido, ya sea 2 a 9 pisos, 12 pisos. Este tipo de edificios tienen unas demandas de momento que son muy parecidas, pero el edificio de un piso es un edificio atípico, especialmente cuando el techo es un techo liviano. Y han demostrado ser mucho más benevolentes de lo que nuestros análisis numéricos indican. Y realmente fue por el lado que el código residencial se metió. El código residencial no lo queríamos recibir en la ingeniería, pero hubo unos estudios que demostraron que los ingenieros habían predicho que muchos edificios de un piso iban a colapsar, iban a tener sobreesfuerzos, y resulta que después de los terremotos no hay tal. No hay tal. Los edificios funcionaron muchísimo mejor de lo que cualquiera pensaba. Ahora hay que entender que estos son estudios hechos en su gran mayoría en zonas de riesgo sísmico alto en California, en donde no utilizamos una práctica ni medianamente semejante a la que tenemos en Colombia para edificios de un piso, en donde terminamos un edificio de un piso con una placa de 20 centímetros de concreto, que todavía a mí me cuesta trabajo pensar por qué se nos desarrolló esa práctica, excepto que siempre existe la posibilidad de que venga el nuevo hijo con la familia y le meten el segundo piso, ¿cierto? Ya. Eso era como Sí. tradicional. Sí, ingeniero Pero, Gabriel, disculpa, es que el sí, ingeniero Guillermo González había levantado la mano y para claro, qué alcanzar a pena. escucharlo. Disculpe. Gracias, ingeniero Gabriel. Por favor, ingeniero Guillermo, siga usted, por favor. Gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Y a Juan, felicitaciones. Muchas gracias por el trabajo que, pues sí, entendemos que es un análisis simplificado, pero precisamente por ser simplificado es muy ilustrativo y nos sirve y es una comparación entre los muros delgados y los muros gruesos, que es precisamente lo que queríamos ver. Y coincide perfectamente con investigaciones que se han hecho, coincide también con lo que nos mostró Mario Rodríguez en alguna reunión pasada,
De manera que yo sí le agradezco a Juan que estos modelitos simplificados nos muestran una cosa que en este momento es muy importante, es poder clasificar los muros delgados sin elementos de borde como elementos estructurales lo están llamando de utilidad limitada. Yo creo que prácticamente deberían ser utilizados en sitios donde no se requiera ninguna ductilidad. Eso digamos, en este momento se habla mucho de los muros de sistemas industrializados. A mí me preocupa que se siga pensando que estos muros delgados son solamente correspondientes a los sistemas industrializados. Sistemas industrializados pueden hacer muros gruesos o muros delgados. Los muros gruesos que pueden ser unos muros bien hechos, bien reforzados, bien detallados, han funcionado bien, no solamente en los sismos, sino en el laboratorio, y teóricamente funcionan bien. Estamos hablando de los muros delgados, no del sistema industrializado. Muros delgados hechos con cualquier sistema son muros que no funcionan bien en un sismo. Entonces, el sistema que debemos clasificar en la norma es el sistema de muros delgados, para que no sean utilizados en sitios donde se requiera, digamos, echarle mano a la deformación inelástica para disminuir digamos, la energía del sismo. Entonces, yo creo que en ese sentido, lo que acaba de mostrarnos Juan es muy ilustrativo, y creo que debemos tenerlo en cuenta para esta nueva clasificación que se quiere poner en el código. Eso es todo, Carlos. Gracias. Ingeniero Guillermo, muchísimas gracias a usted, muchas gracias a todos. No sé si haya alguna otra intervención. Mario Camilo hoy está callado, él siempre es muy activo. Julián también, hoy están calladitos, muy juiciosos. Entonces, No, gracias. Todo muy claro. Muy buena la presentación de Juan. Muy sí, amable. señor. La verdad que, Solo una pregunta, señor, discúlpame. ¿Cuál es el estatus de este tema de los muros delgados? ¿En qué estamos? precisamente, el tema de los muros delgados va a ser siempre un tema de discusión. Realmente, como bien dice el ingeniero Guillermo, es un tema de muros. Mira, está el ingeniero Ricardo, que él intervino la última vez. Es un tema de los muros, digamos, de carga, muros sísmicos, muros de un mínimo espesor, que inclusive el ACI 318 nos dice: si usted no calcula el muro, ponga mínimo 10 centímetros, pero por allá antes el ACI 318 antes decía mínimo 3 pulgadas. Entonces puede haber una serie de interpretaciones de temas con los muros. Como bien lo dijeron entre ustedes, hay un tema de muros de carga, de muros sísmicos y muros divisorios, que no serían muros de carga. Esos muros divisorios, precisamente está buscando la próxima charla que vamos a tener, es qué pasa con los muros divisorios y cómo afectan digamos, a la deformación de la estructura. Creo que la tenemos en los próximos días, y yo me voy por ese lado, que son los elementos no estructurales. Entonces yo creo que de los muros hay mucho que hablar, y como ustedes bien lo han dicho, cada tipo de muro y cada, digamos, calidad en el diseño del muro tendrá su espacio en la norma, y tendrá que estar muy claro para especificar cómo se va a aplicar. Le voy a dar la palabra a la ingeniera Silvia, y después sigue otra vez el ingeniero Juan, en ese orden, y después el ingeniero Gabriel. Ingeniera Silvia. Buenas tardes, ¿cómo están? Pues cuando Gabriel pregunta en qué está el tema de los muros de concreto, ahí es donde tenemos que invitarnos a todos. Es a realmente hacer una propuesta concreta entre todos desde la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Entonces, ahí está el meollo del asunto. En cuál va a ser esa propuesta que la sociedad va a hacer para la norma de forma concreta, porque
porque yo veo y lo que todos podemos apreciar y todos lo hemos visto es el trabajo que todos han hecho, ¿sí? Cada uno en su experticia y desde su, pues, desde sus herramientas y desde los grupos de trabajo que tienen. Ahora necesitamos es coger todo ese trabajo y entre todos sentarnos y conciliar una sola voz para la norma, ¿sí? Porque realmente en este momento Juan Andrés está aquí, pues digamos que la norma ya se está cerrando, ¿no? O ya nosotros tenemos que decir algo respecto a eso o cómo nos vamos a pronunciar. Entonces sí me parece importante esa conciliación entre todos de sentarnos claramente a decir cuál es mi propuesta. Esto es lo que Carlos lo hizo la vez pasada, el ingeniero Tamasco lo está haciendo eso y llegar a un solo acuerdo entre todos. Gracias, ingeniera Silvia. Sigue el ingeniero Juan Tamasco nuevamente y después el ingeniero Guillermo González y después el ingeniero Gabriel. Gracias, Carlos. Mira, para contestarle a Gabriel, el estado de la situación hoy es que nosotros recibimos en noviembre del año pasado un documento de AIS con los títulos A y C, que en general pues faltaba referencias cruzadas y creo que amenaza sísmica, pero ya estaba votado y fue enviado a la Comisión Permanente del CORE para su estudio. O sea, ya salió de AIS. En esa propuesta se definen los muros delgados por debajo de, o sea, 15 centímetros o menos, como eso, como muros delgados, y se les aplica un R menor de 2.5. Y se les dan unas limitantes de altura según que sea en zona de riesgo sísmico intermedio o alto. En lo personal y en lo que hemos estudiado con personas de la Comisión de Estructuras de la Sociedad, estamos de acuerdo con esa propuesta. Estamos pedaleando esto porque tengo entendido que hay otra propuesta que también proviene de AIS, donde se solicita que no hagamos, que eso de decir que son muros delgados es discriminatorio y que lo que debemos hacer es bajarle el R tanto a los muros, llamémoslos robustos, como a los muros delgados en algo como 0.5, o sea, pasar de 5 a 4.5 y de 4 a 3.5. No hacer ningún tipo de limitación y no solicitar que haya nunca concreto confinado, que es donde yo creo que está el problema, porque si el ingeniero que utiliza la norma no tiene en la cabeza que lo que tiene es que darle confinamiento al concreto para que no estalle durante la compresión sísmica, pues nunca va a entender el problema y va a pensar que es cuestión de que nosotros, tinto de por medio, nos agarramos a cambiar, a cambiar valores. Y esa propuesta de bajarle el R a 0.5 va acompañada con una tabla donde en función del número de pisos y de la zona de riesgo sísmico, los anchos que arrancan en 8 centímetros crecen a 12, crecen a 15, pero igual pueden ir con una sola malla de refuerzo, eso no sirve de nada. Es mi leal saber y entender, o sea, yo sé que detrás de eso hay un interés importante de gente que quiere hacer el mejor esfuerzo, pero salir con otra tabla que es definitivamente empírica, pues yo no creo que después de que hemos oído al doctor Gabriel y a compañeros que están muy informados, no es la manera de dar una solución. Tratemos de buscar con las propuestas que estamos pasando, los estudios, unos más técnicos que otros según nuestras capacidades, pero dar por lo menos una base sólida técnica para decir, mire, sí hay los muros por debajo de 15 centímetros que no se pueden confinar, son unos muros de otra clase. Y con base en estos estudios, el R es de tanto, ya nos podemos sentar a discutir eso, pero insisto, con todo el respeto del caso, yo creo que dar soluciones empíricas otra vez no nos lleva nos hace retroceder, porque la gente se va a decir como, y un muro
grueso de 40 centímetros, ahora tengo que bajarle el R. ¿Y por qué? Si el ACI tiene unos R distintos. Entonces, no van a entender. Ese va a ser el problema. Eso era. Muchas gracias. Ingeniero Juan, gracias. Creo que el ingeniero Ricardo quería intervenir hace un ratico. Ingeniero Ricardo. Ah, sí, gracias. Primero que todo quería agradecerle al ingeniero Juan Tamasco por la presentación muy interesante. Es un tema muy importante y pues verdaderamente es una lástima que en Colombia hayamos abusado bastante con ese asunto de los espesores de los muros. Y estoy 100% de acuerdo que se debería separar ese sistema estructural de muros tan delgados, donde no hay confinamiento, de los demás muros estructurales, porque son cosas muy diferentes. No se puede pensar en aplicarle el mismo R a todos los muros, eso no tiene sentido porque como nos lo mostró el ingeniero Damasco, todo es cuestión de espesor. Nada, eso en cuanto a lo que comentaba Gabriel, pues aprovecho para preguntarle, él hablaba del Strut Time Model, que es el método del puntal tensor y que es un método alterno para modelar cortante, pero también hacía referencia a BPM y eso sí no sé qué es BPM, porque métodos de análisis está el Boundary Element Method, que es BEM, el Finite Element Method, y el Discrete Element Method, pero BPM no sé, ¿podría indicarnos qué quiere decir BPM, letra por letra? Gracias. ¿Me toca a mí? ¿Pregunto? Sí. Ok, Sí, mira, sí. las siglas están para el Beam Trust Model. A ver, te cuento, mira, a mí me tocó un proyecto de conciliación hace como 20, 30 años. Era absolutamente irreconciliable en los investigadores, la gente que estaba en Berkeley y en estas cosas. Normalmente, el primer paso que tú das en una facultad de investigación, lo primero que te preguntan es, ¿te vas a ir por el lado de diseño o te vas a ir por el lado del análisis? Porque son dos vertientes, como preguntarte a ti si quieres ser un ingeniero mecánico o si quieres ser un arquitecto, literalmente. Son dos vertientes que han estado tradicionalmente divorciadas. Mi meta era lograr buscar un método de conciliación. El método de conciliación más efectivo que se logró en los años 70 es el método que mostró hoy Juan, que es básicamente es una compatibilidad de mecanismos inelásticos. Pero en términos de Finite Element Model, de FEM, de elementos finitos, estamos demasiado atrás, porque los productores de software, ellos no quieren hacer cosas nuevas, ellos quieren vender. Dímelo a mí, me ha tocado lidiar con CSI por años y ellos son como de los mejorcitos, son muy buenos. Pero, por ejemplo, en varios proyectos me tocó decir que, por ejemplo, metodologías de otros productores de software, entre otras bastante reconocidos, algunos de estos de casas matrices gigantescas como Bentley, sencillamente no los pude aprobar para efectos de diseño en un edificio de 14 o 15 pisos, porque las metodologías no eran correctas. Y le pedí al diseñador, le dije, hágalo a mano, coja y haga esa vaina a mano. Antiguamente tú te devuelves a los papers de los años 90, que fueron fantásticos, 80s y 90s, y los investigadores solucionaban todo esto con Strut Time, que tú dijiste ahorita sus siglas en español, Puntal tensor. puntal tensor. Eso Que es tiene un mucho método sentido. muy eficiente para modelar Claro. cortante, pero Entonces, casos de flexocompresión no le gana al elemento finito porque pues hay muchas versiones de elementos finitos. Una de esas es el método de las fibras, en donde el muro se pero descompone ojo, en fibras y se modela con más precisión la el método de las fibras variación de es un formaciones. método bastante impreciso, porque el método de las fibras solamente te da una curvatura, pero la rotación
es la integración de esa curvatura en una longitud, ¿cierto? No, pero una Es la serie de integral de diagonales no le curvatura va a dar multiplicada más en la longitud. precisión. Y ahí es donde viene la definición del plastic hinge length, de la longitud de la rótula plástica. Eso fue lo que se inventaron en los años 70 para conciliar el mundo de análisis y el mundo de diseño. Es decir, es que podemos hacerlo de la misma manera. Lo único que necesitamos es entender cuáles son las curvaturas no lineales y multiplicarlas por una longitud. Pero los modelos de elementos finitos No, es no que el hacen elemento eso finito naturalmente. no está restringido a hinges de cero longitud. Esa es una simplificación, pero uno Exacto. puede tener elementos finitos con clasificación distribuida. Sí, pero fíjate que cuando tú miras, hay un paper de Berkeley en el que tuve una participación hace como unos 20 años que discute los efectos que se llaman los efectos de localización. Y el efecto de localización es justamente la deficiencia de los modelos de elementos finitos para integrar curvaturas que son no lineales, porque depende del tipo de elemento y depende del número de puntos de integración que tú tengas en el elemento. Entonces, la longitud que nosotros normalmente hacemos a mano, por ejemplo, si yo cojo la curvatura que evaluó Juan y la multiplico por una curvatura plástica del 50% de la longitud del muro, del 70%, realmente cuál es la rotación plástica que tú obtienes. Y habría que compararla con el modelo de elementos finitos. Y con mucha frecuencia lo que encuentras es que no, bueno, el elemento finito se va a estrellar contra una longitud que es causada por la formulación del elemento. Depende de cuántos números de integración. Si tú le pones un solo Gauss point, el Gauss point lo que va a hacer es que integra la curvatura a todo lo largo del elemento, uniforme. Pero si tú le pones 2 puntos de integración, te va a cortar la curvatura y te va a cortar la longitud. Entonces es algo que el usuario no tiene control. Eso es Y es la el punta de la elemento debilidad del finito, método de la ese curvatura. elemento finito basado en desplazamiento que ya desde hace Exacto. muchos años no se usa, pero es que hay otro que es elemento finito basado en esfuerzos. Sí, pero el esfuerzo, ¿por qué es valioso para ti el esfuerzo? Porque tú calculas la curvatura en la sección plana. Entonces, tú calculas la curvatura en una sección plana y ¿qué haces con esa curvatura para entender cuál es el desplazamiento? Se llama la integración de curvaturas. La integramos. Entonces, en la zona plástica, tú coges esa curvatura y la multiplicas por la longitud de la zona plástica. ¿Y qué pasa por fuera de la zona plástica? Bueno, por fuera de la zona plástica tú tienes una curvatura que es relativamente lineal. Es la curvatura del mismo muro que no ha entrado en una fluencia y la puedes tratar como una curvatura elástica. Entonces, si tú coges esa curvatura, la multiplicas por la longitud del muro arriba al cuadrado sobre 3, eso te va a dar la resultante de una integración de curvaturas. Al fin y al cabo, lo que queremos del modelo de elementos finitos es que integre las curvaturas y ahí es donde está la falacia, porque no hay ningún mecanismo. Ahora, ¿por qué en ETABS, cuando tú defines las vigas y las columnas, no está la curvatura de por medio? Tú la defines con base en la curvatura, pero cuando tú miras la rótula plástica, está definida en términos de rotación. Es porque tienes que integrar esa curvatura. Y la única forma de obtener la integración de la curvatura, el resultado es rotación. Y finalmente, ¿qué queremos nosotros como ingenieros? Ver desplazamientos y rotaciones, algo que Pero eso es podamos tocar. plastificación concentrada, no ¿Ves? plastificación Bueno, fluida. en una viga Bueno, tú haces lo que es un Lamplasticity, una ingeniero rotación Gabriel, concentrada. Uh-huh. ingeniero Gabriel, Qué Ignacio pena, me Castro, iba extendiendo no, un poquito, pero la lo que respuesta pasa es es que es uh-huh. importante y es necesario, y como decía Gloria Valencia de la Castaño, lástima que la televisión, el tiempo en la televisión sea tan corto y ahora en las teleconferencias ya se nos fue Julián para clase, y precisamente quiero aprovechar la presencia de Juan Andrés Oviedo para que nos dé un mensaje sobre una de las preguntas que
que se hicieron aquí es en qué va el título A y el título C. Juan Andrés, por favor. Hola Carlos, vale, muchas gracias, saludos a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, gracias por el espacio, yo pues no quiero alargarme mucho, pero en primer lugar quiero pues felicitar pues esta iniciativa por todo este grupo que el año pasado vine trabajando. Yo me salí desde febrero pues porque lo consideré así necesario, no obstante he estado muy atento a, pues me salí de las discusiones y de aportar pues porque no lo debo hacer. Pero me parece muy interesante todas las discusiones que se están dando y lo más importante es que es poder construir sobre todo. O sea, tenemos una norma, tenemos progreso sobre esa norma y que construir sobre esa norma que está ahí, sobre las propuestas que tenemos al interior de AIS. Entonces, todo es bienvenido. Eso no solamente por los miembros de la Comisión Asesora Permanente, que en este caso está la sociedad colombiana en ese ejercicio, sino que muchos de los que estamos aquí en esta reunión también somos de AIS. Entonces esas discusiones pues son muy importantes al interior de AIS y bueno, ya estamos en otra instancia, en otro grupo, entonces pues también son muy importantes porque pues tienen otro contexto. Pero finalmente todos estamos apuntando a lo mismo y es a buscar cómo mejorar, a buscar cómo progresar. Y pues hay unas propuestas. Ahorita Juan Damasco mencionaba que ahí hizo una entrega a la comisión. Eso es cierto, pues ustedes lo conocen, pues por eso están ahí trabajando. Eso se entregó el año pasado, falta por entregar relacionado con el A, en la parte de la amenaza, y con el C, el tema de los muros delgados. Yo escuché, pues vi el video de hace 8 días donde Carlos Arteta hizo la presentación de esa experiencia y de las reuniones que hemos tenido en AIS con el Grupo CER. Y pues finalmente lo que estamos buscando es como llegar a lo mismo, pero por caminos diferentes. ¿Sí? Tal vez es una forma de verlo, pero que estamos buscando que haya un mejor desempeño en ese tipo de edificaciones y hemos encontrado ese camino común y ha sido muy interesante. Lo mencionaba Carlos, pues él decía que no era una negociación y pues yo creo que todo en la vida es negociación, porque pues finalmente son propuestas, son diferentes propuestas, pero todos queremos lo mismo. Entonces es donde todos estemos contentos y todos estemos tranquilos de que lo que se está proponiendo es lo adecuado. Entonces, ¿qué hace falta? Falta que se entregue a la comisión esa parte. Ahí que se están haciendo algunos ajustes y ya la comisión hará su trabajo. Yo de pronto también aprovechar para comentar algo que dijo Juan, es que cuando él decía que el documento salió de AIS, yo no lo considero así. Es un sí y no. Pues sí, ya salió de AIS, está en la CAP, pero no, eso no quiere decir que se puede hacer cualquier cosa o se puede modificar de cualquier manera todo el esfuerzo y toda la historia y todo lo que se ha hecho durante, pues, o con esta institución que es la que hace esa propuesta. De hecho, en términos teóricos, cualquier institución podría generar una normativa nueva y ponerla en consideración en la CAP. Entonces es más a que en consenso, ¿cierto? En que con la mejor voluntad busquemos cómo estar todos contentos y que después al interior de AIS, que es la institución que ha estado a cargo de las normas y que hace las propuestas, cuando reciba los comentarios de este grupo, de otros grupos, miembros de la CAP, pues los demos la discusión, se dé la reflexión y que sea para crecer. Entonces yo creo que esa es parte del mensaje. El mensaje es muy interesante, todas estas discusiones. Yo creo que esto nunca debería ser solamente en la víspera de salir de una norma, esto debería ser de continuo, ¿sí? Unas discusiones continuas todo el tiempo, y al interior de ahí sí que deberían existir cada vez más, pues están los espacios y si ha faltado, pues vamos a generarlos cada vez más, porque esa es la forma de crecer. Yo creo que todos estamos apuntándole a lo mismo. Y aquí, no sé, algunos no son miembros de AIS, por la gran mayoría somos miembros de AIS. ¿Qué más les puedo contar? No, yo pienso que eso es en lo que está. Eso es en lo que está
en este momento entre AIS y la comisión. Ya lo que es el manejo al interior de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, pues ya eso ustedes sí lo saben más que yo. Como les dije, yo desde, no sé, pues desde febrero me salí por obvias razones, pero todos le estamos apuntando a lo mismo. Entonces, a construir, yo creo que esa es frase de cajón, a construir solo, construido, ¿cierto? Pero es cierto, pero eso es cierto. Es buscar cómo nos apoyamos, porque todas las experiencias de todos en cada una de las diferentes instituciones, especialidades, es supremamente importante. Y bueno, no, yo creo que era eso. Yo no me quiero extender mucho, Carlos, pero gracias que me diste la oportunidad de hacer algún comentario. O si quieres hacer un comentario, aquí estoy. Muchas gracias, Juan Andrés. Sí, era muy necesario porque era una de las expectativas que se tenían frente a esta presentación y el ingeniero Gabriel nos quiere comentar algo. Él quería hacer un resumen ahora y yo lo interrumpí. Lo entiendo, ingeniero Gabriel, pero hay algo muy importante que de pronto no podemos perder de vista y es que en este momento tenemos una norma. Esa norma está aplicándose. Con esa norma se están construyendo millones de metros cuadrados de construcción. Yo creo que tenemos que ser consecuentes en una transición de cualquier decisión que se tome, si esta decisión es importante, porque estaríamos casi que enviando un mensaje pues un poco fuerte al, digamos, al público, al gremio, a los diseñadores, como decía el ingeniero Gabriel, los diseñadores que andan colando y bebiendo, como decía mi abuela, y realmente esto, y lo que yo decía, lo vemos en los proyectos todos los días, en todo tipo de proyectos, y tenemos que también actuar con prudencia y con una transición y hacia dónde va el objetivo final, que tú lo has mencionado. Y también entiendo esa posición de que lo que sale de la I ya esto ya se fue, eso es complicado, es una realidad, pero también tenemos que aterrizar de pronto en el AIS a tener una mayor apertura de participación de las personas que tienen el conocimiento, como él es el ingeniero Juan Tamasco y que ya se nos fue, y el ingeniero Gabriel Acero, y obviamente Carlos Arteta, Julián Carrillo, gente que está permanente trabajando. No descartemos tampoco al ingeniero Juan Francisco Correal, que también trabaja duro en la parte estructural. Hay muchas personas que han estado trabajando en el Bonet. Entonces, yo creo que hay mucho por hacer y de pronto coordinar, y estos son buenas voluntades, y con buenas voluntades tenemos que, yo digo, como organizarnos. Necesitamos un pastor. El pastor ha sido siempre José Joaquín, y me ha dejado aquí de monaguillo. Entonces, esperemos que todo esto sea para ir mejorando y hacer una transición bastante fuerte, bastante clara y de mejora continua, como bien lo dice Juan Andrés. Y Gabriel, sigue, por favor, quería hacer un resumen. No, solamente quería, mira, dos cosas muy rápidas. Me parece que de pronto el tema de los muros delgados me parece muy buena idea que haya capturado la atención. Se lo comenté a Carlos la vez pasada cuando él presentó su trabajo, que es fantástico también. Desde ningún punto de vista debemos de meritar los esfuerzos. Sencillamente hay que entender que son esfuerzos con limitaciones como todos, y lo importante es entender las limitaciones. Se ve bastante conservador lo que están proponiendo, es decir, limitar las axial load ratios al 10% es casi imposible, te digo, es casi imposible. Y me pregunto qué tan diferentes son estos muros delgados de un muro ordinario que no ha sido detallado para ductilidad sísmica. Esa es la definición de un muro ordinario. Entonces, si estamos preocupados por mecanismos de pandeo, pues lo que hay que decirle al tipo es, usted no puede terminar un muro de estos en un sector plano, tiene que darme otro muro en donde se intercepten, o tiene que darme una columna perpendicular, algo que por lo menos en zonas de juntas plásticas. Y la otra cosa que me parece que se nos iba quedando un poquito sobre el tintero, que es muy importante, es el tema de los traslapos. ¿Dónde se están dando los traslapos de estas mallas electrosoldadas? Me gustaría pensar que de ir a muros delgados, esas mallas electrosoldadas van a desaparecer. Y ahí casi que lo que tú dices,
se podría negociar un R un poquito más grande, pero esas mallas electrosoldadas son un peligro social ahí, ¿no? Y la última parte que quería comentar es, junto con y ya que mencionas que se están haciendo esfuerzos en el título A y C, me gustaría saber si se ha hecho algo en virtud de la subsidencia. La subsidencia es un riesgo particularmente en Bogotá, pero los colombianos debiéramos ser los mejores ingenieros para mitigar subsidencia del mundo. Y si no damos un paso adelante y seguimos como don't ask, don't tell, ¿cierto? No pregunte, no diga nada, como venimos haciendo en la práctica. Sabemos que en Bogotá se hunden edificios 90 centímetros cada 10 años. Y sencillamente le echan la culpa al diseñador estructural, que porque no puso el centro de gravedad en el centro del edificio. Un minuto. Eso es un requerimiento, pero en barcos y submarinos, no en edificios. Si el edificio está dando un vuelco, no es por una excentricidad del edificio, es por un problema de capacidad de soporte del suelo. Y dime cuál es la medida que van a mitigar eso, porque no podemos dejar que los ingenieros sigan siendo el spot de las tormentas de los abogados y de los ingenieros de suelos también, que se lavan un poco las manos diciendo, es que el ingeniero estructural puso un centro de gravedad que es excéntrico. Ni esto, ¿en dónde está esa parte del código? Si nosotros hemos hecho puentes de voladizos de más de 50 metros en vidrio, y eso no es ningún delito hasta donde yo sé. Y de hecho está el que hicimos hace 20 años, está ahí en el Cañón del Colorado. Es un puente de vidrio. Entonces, tener excentricidades a nivel de cimentación no es un delito. Lo que sí es un delito es que los ingenieros de suelo nos den una capacidad y no nos digan cuánto se va a deformar el suelo cuando sea sometido a esa capacidad. Bueno. Y que nosotros como ingenieros estructurales tenemos que reservarnos el derecho, y lo he hecho en el pasado. Me llega un ingeniero de suelo y me dice, oye, Gabriel, es que la capacidad es 2 kilos por centímetro cuadrado. Bueno, ¿y cuánto te vas a deformar a los 2 kilos? No, nos vamos a deformar 2,5 centímetros. Digo, es que en mi edificio no se puede deformar eso. Recalcula y me das, no voy a bajar más de 19 milímetros. No voy a aceptar tu estudio de suelos. Ve y lo recalculas. Y esa es una práctica que nosotros como ingenieros estructurales debiéramos reforzar, porque es una práctica relativamente estándar. No hay razón para que un ingeniero de suelos publique un reporte de geotecnia sin la aprobación del ingeniero estructural. Por lo menos es parte de la política. Sí, ¿cierto? Hoy es al revés. El ingeniero estructural no puede hacer la cimentación sin la firma del ingeniero de suelo. Pero eso también es cierto, y eso me parece muy bien. Eso también es cierto. Ingeniero Gabriel, en una charla, y ustedes me disculpan que no me acuerde del nombre del profesor mexicano, precisamente tratábamos el tema de que los muros, pues la diferencia entre muros simples a muros compuestos, y él nos hizo una explicación. Pero vuelvo al tema, el tiempo es corto y todos tenemos algunas actividades. Sí, y la verdad, ingeniero Gabriel, yo lo invito a que revise con el ingeniero José Joaquín algunos de los temas que usted ha propuesto, porque es importante también tratarlo en esta reunión de comisión. Él tiene un patrón de charlas. La próxima semana creo que él va a exponer el título A y el título I, según lo que nos comentó. Y entonces están invitados cordialmente para la próxima semana y poder plantear temas estratégicos en esta reunión de la subcomisión. Bueno, ingeniero Gabriel, muchas gracias. Ingeniero Juan Muchísimas Andrés, gracias. Gracias. A la ingeniera Silvia, muchas gracias. Ingeniero Guillermo también. El ingeniero Ricardo, que bueno, se nos fue ya. Entró otro Ricardo, no sé si es Ricardo Bonet, pero entonces y entró otro ingeniero Juan, pero no sé el apellido. Les agradecemos a todos, al ingeniero Iván también, al ingeniero Juan Sandoval, su compañía en esta reunión. Gracias, Ker. Gracias. Hasta luego. Gracias, un saludo a todos. Hasta luego. No, Gracias, gracias. Hasta luego.